Buenas tardes, ¿se me escucha? Chicos, no sé si me podrían decir, ¿se me escucha? Hola. Chicos, ¿se me escucha? Por favor, si podrían decirme por voz si se me escucha. Hola. Chicos, buenas tardes, ¿se me escucha? A ver. Hola. Chicos, ¿se me escucha? Bien, estamos a un par de minutos para iniciar. Esta semana 19 corresponde a repaso. ¿Sí? ¿Se me escucha, chicos, verdad? ¿Sí? ¿Me podrían decir por voz? ¿Se me escucha? Profesor Río, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gary? ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí se le escucha, profesor. Sí, sí se escucha. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ya, vamos entonces a empezar. Un minuto. Son las 4:04 de la tarde. Nos corresponde entonces realizar el repaso de esta semana 19. Muy bien. Muy bien, chicos. Buenas tardes. Les saluda el profesor Carlos Ríos. Hoy día voy a tener a mi cargo estas 2 horas, o casi 2 horas, correspondientes a repaso tanto de los cursos de geografía como de educación cívica. ¿Sí, chicos? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a... Son 16 preguntas tanto de geografía como de educación cívica, ¿no? Que esperemos responderlas y si es que hay alguna interrogante que por favor me quieran precisar, ya no hay ningún inconveniente. ¿Correcto, chicos? Entonces vamos a con el ejercicio número 1. Muy bien. A ver, a ver. Dice, la concepción de la geografía ha ido cambiando en el transcurso del tiempo. Por ello, en su evolución a través de la historia se puede apreciar ciertos avances. Respecto a este proceso, identifique los enunciados correctos, ¿no? Entonces estamos hablando aquí, ¿no?, de la evolución de la geografía. Esta es la primera semana. Esta es la primera semana. Muy bien. En la primera semana hablamos de la evolución de la geografía, hablamos de las corrientes, ¿no? En la evolución de la geografía hablamos de las corrientes, sobre todo de la época científica, ¿no?, de la geografía. Hablamos del espacio geográfico y hablamos también de líneas imaginarias de la Tierra. Muy bien. Entonces aquí esta es la primera parte, ¿no? La concepción de la geografía ha ido cambiando en el transcurso del tiempo, no señalan, ¿no? Por ello, en su evolución a través de la historia se puede apreciar ciertos avances. Respecto a este proceso, identifique los enunciados correctos. Y aquí nosotros tenemos que precisar cuáles son los enunciados
correctos, ¿no? Tenemos aquí 4 enunciados, ¿no? Cada uno precisados con números romanos y vamos entonces a averiguar, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, muy bien. A ver. En la Edad Antigua se tienen nociones sobre la esfericidad de la Tierra, el cálculo de su circunferencia y la inclinación con respecto a su eje. Muy bien, chicos, cuando nosotros hablamos de la Edad Antigua en esta primera clase, sí, pues justamente hablamos de algunos sabios, ¿no? ¿No? De la antigüedad, ¿no? Que inclusive señalaron, ¿no? Calcularon la circunferencia de la Tierra, ¿no? Como por ejemplo Eratóstenes, ¿no es cierto? Sabio griego, ¿no? Que calcularon la esfericidad de la Tierra. Y también los griegos señalaban que la Tierra era esférica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por una simple comparación también, ¿no es cierto? Si veían que el Sol era redondo, la Luna era redonda, ¿no es cierto? Y algunos astros eran redondos, ¿por qué la Tierra no podría ser redonda, ¿no es cierto? ¿No? Y más aún cuando ellos observaban el horizonte se perdía, ¿no es cierto? Entonces, eso hizo, ¿no es cierto?, digamos, razonar, ¿no?, para los griegos de que la Tierra era esférica. Por eso esta alternativa es correcta. Miren, chicos, una especie, ¿no?, de tic, ¿no?, que puede ser o no puede ser, también eso dependiendo, ¿no? Cuando en las alternativas se repite constantemente, como por ejemplo el número 1, ¿cierto? Aquí número 1 en la A, número 1 en la B, número 1 en la C. Muy probablemente una alternativa correcta sea la número 1, como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces ya tenemos la número 1. Entonces, al tener la número 1 que ya es correcta, vuela la D y vuela la E. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, vamos entonces a la segunda, ¿no? En la Edad Media se producen notables progresos en la cartografía gracias al descubrimiento, ¿no?, del movimiento de los planetas, ¿no? Cuando nosotros hablamos del movimiento de los planetas, ¿correcto? Si bien es cierto, había algunas nociones, ¿no? Sobre todo en Grecia, pero en la Edad Media, recuerdan ustedes que fue una época de oscurantismo de las ciencias, donde las ciencias de una u otra manera un poco que, como se dice comúnmente, no se desarrollaron o se aguantaron. Hubo progresos, obviamente, ¿no? Pero no fueron muchos de ellos divulgados, ¿no? Recuerden ustedes que en la Edad Media tuvo una gran preponderancia la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y la Iglesia Católica, pues obviamente cuestionaba, ¿no?, algunos, digamos, descubrimientos, ¿no? Algunas aseveraciones, ¿no?, que algunos científicos venían de repente demostrando, ¿no? Y por lo tanto, las ciencias no se desarrollaron mucho. Por lo tanto, en la Edad Media no se precisó esto. Donde sí se precisó el movimiento de los planetas fue en la edad moderna. ¿Correcto? Por eso la alternativa 2 es incorrecta. Entonces ya es incorrecta la alternativa 2 y estamos ratificando, ¿no?, aquí que es incorrecta y también aquí es incorrecto. Entonces vuela la letra A también. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces a la tercera. En la Edad Moderna se posee un carácter netamente explicativo al registrar las observaciones realizadas por los grandes viajeros. Sí, en la Edad Moderna la geografía sigue siendo descriptiva y, en otras palabras, también explicativa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, la Edad Moderna es una época de los grandes descubrimientos geográficos, ¿no? Se descubren nuevas tierras, nuevos continentes, nuevas culturas, nuevos recursos. Entonces, ¿no?, sigue poseyendo la geografía ese carácter netamente, digamos, explicativo, ¿no es cierto? ¿No? Muy bien, entonces, esta es una época donde sí podríamos precisar, ¿no?, que es explicativa, pero cuando nosotros hablamos de explicativo, chicos, cuando nosotros hablamos de explicativo, no estamos hablando, digamos, ¿no?, de una ciencia en su conjunto, ¿no? Si estamos hablando, ¿no?, que de repente está camino a ser ciencia. Pero en la Edad Moderna, ¿de acuerdo?, la geografía seguía siendo meramente descriptiva.
¿De acuerdo? Por eso la alternativa 3 también es incorrecta. ¿Ya? Y la 4, en la edad contemporánea, se establece de forma científica, obvio, considerando a la Tierra como un sistema. Recuerden ustedes que hablamos de la geografía sistémica, ¿no es cierto? Con un conjunto de elementos interrelacionados, ¿no? Como por ejemplo, hablamos nosotros de los sistemas, de los subsistemas, recuerden ustedes, ¿no es cierto? Y todo estaba interrelacionado. Por lo tanto, la Tierra se le consideraba como un sistema, ¿no es cierto? Y eso lo señalaba la geografía sistémica y que nos hablaba también, ¿no? Ya de una forma, digamos, científica, ¿no? Entonces la alternativa correcta esta es correcta y la alternativa sería la letra C. Muy bien. Vamos entonces a la segunda pregunta. Aquí ya es la segunda clase, que es cartografía, ¿correcto? Aquí no están hablando de un mapa. Dice, un equipo de investigadores ambientales realiza un estudio sobre la costa peruana, para lo cual utilizan un mapa a escala 1/2.500.000, ¿ya? 2.500.000. Muy bien. En este documento se presenta el recorrido de la carretera Panamericana Norte entre dos ciudades y dicha distancia. Ya. Dice, ¿no? Entre dos ciudades. Y dicha distancia en el mapa mide 8 centímetros. Según estos datos, ¿cuál es la distancia real en kilómetros de ambas ciudades siguiendo la ruta presentada? Bien, bien, chicos. Bien, entonces el mapa tiene esta escala 1/2.500.000. Muy bien. Recuerden ustedes cuando hablamos nosotros de escala, ¿de acuerdo? Y esta es una escala numérica, ¿qué es lo que nos quiere decir? Nos quiere precisar, nos quiere señalar que 1 centímetro en el mapa está representando, en este caso, 2.500.000 centímetros de la realidad. ¿De acuerdo? No se olviden. 1 centímetro en el mapa nos está representando, ¿de acuerdo? 2.500.000 centímetros de la realidad. ¿Correcto? Muy bien. Esa es la escala que se ha venido utilizando para realizar estas investigaciones. Y aquí nos están diciendo que en este mapa, que en este documento cartográfico, hay dos ciudades. La ciudad A, ¿de acuerdo? Y la ciudad B, ¿de acuerdo? Cada una de ellas está separada en el mapa, la separa una distancia de 8 centímetros, ¿de acuerdo? De 8 centímetros, ¿ya? Entonces tenemos que averiguar la distancia real que separa a estas dos ciudades, ¿de acuerdo? A estas dos ciudades. ¿Cuál es la distancia real? En el mapa están separadas a 8 centímetros. Entonces, cada centímetro de estos 8 centímetros, ¿de acuerdo? Cada centímetro equivale a 2.500.000 centímetros de la realidad. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Aquí nos están pidiendo, ¿de acuerdo? La distancia en kilómetros. ¿Cuántos kilómetros separa la ciudad A de la ciudad B? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, chicos, es precisar cuántos kilómetros es 2.500.000 centímetros. Y hacemos una sencilla operación. Como estos son centímetros, recuerden ustedes, estos son centímetros, ¿de acuerdo, chicos? Centímetros. Entonces lo vamos a convertir en ceros. Perdón, lo vamos a convertir en metros. Y para convertir en metros, vamos a quitarle 2 ceros. ¿De acuerdo? Le quitamos 2 ceros y se convierte en metros. ¿De acuerdo? 2.500.000 centímetros equivale a 25.000 metros. 25.000 metros. ¿De acuerdo? 25.000 metros. Y 25.000 metros, chicos,
25.000 metros es igual a 25 kilómetros, porque recuerden ustedes que cada kilómetro es 1.000 metros, ¿de acuerdo, chicos? Miren, lo estamos haciendo de una manera sencilla, razonando, perdón, sin hacer ninguna, perdón, sin ninguna operación. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, 1 sobre 2.500.000 es igual a 25 kilómetros. ¿De acuerdo? Es igual a 25 kilómetros. Entonces, cada centímetro en el mapa equivale a 25 kilómetros. Entonces, aquí hay 8 centímetros. Cada centímetro de los 8 centímetros equivale a 25 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para saber cuál es la distancia en kilómetros en la realidad del punto de la ciudad A a la ciudad B? Simplemente multiplicamos 25, ¿de acuerdo? 25 por el número de centímetros que los separa, que son 8. ¿De acuerdo? Y esto es igual 25 por 8 a 200. ¿De acuerdo? 200 kilómetros. ¿Ya? Que es la distancia que los separa en la realidad. Por eso la respuesta, chicos, es la alternativa B. ¿Ya? Entonces, esto es bien sencillo, chicos. Simplemente, no se olviden, miren, aquí le están dando, ¿no es cierto?, la escala numérica. ¿De acuerdo? La escala numérica. Esta escala numérica siempre va a tener así, se va a representar así. 1, 2 puntos. Vamos a poner otra cantidad, ya vamos a poner acá 20.000. ¿Qué quiere decir? Que 1 centímetro en la realidad representa a 20.000 centímetros, perdón, 1 centímetro en el mapa representa a 20.000 centímetros de la realidad. Siempre van a ser centímetros lo que representa, ¿ya, chicos? Y para trabajar mejor, uno, ¿no es cierto?, convierte estos 20.000 centímetros en metros. Simplemente le quitan dos ceros y se convierten en ceros. 1 sobre 20.000 no es más que cada centímetro representa, en este caso, ¿no?, 200 metros. ¿De acuerdo? Muy bien. Como acá nos piden o nos dicen que la escala del documento cartográfico es 1 sobre 2.500.000, 1 centímetro en el mapa está equivaliendo a 2.500.000 centímetros de la realidad. Simplemente lo convertimos en metros, le quitamos 2 ceros, se convierte en 25.000, en este caso 25.000 metros. Y 25.000 metros es 25 kilómetros, que es la distancia, ¿de acuerdo?, en 1 centímetro. Pero como la ciudad A y la ciudad B están separadas en 8 centímetros, multiplicamos 25, que es el valor de cada centímetro, por la cantidad de centímetros que hay, que son 8. 25 por 8 es igual a 200 kilómetros. Por eso la respuesta es la alternativa B, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Muy bien. Esta es una pregunta, ¿no?, que nos habla de las capas de la Tierra, ¿no? Aquí nos dice, el manto superior es una de las subcapas geosféricas de mayor dinamismo. Con relación a esta región interna del planeta, identifique los enunciados correctos. Muy bien. Muy bien. Miren, chicos, aquí tenemos que hacer un pequeñito repaso. Recuerdan ustedes que cuando hablaron sobre la Tierra, ¿no?, aquí tuvieron un gráfico más o menos así, ¿no? ¿Se acuerdan?
Este era el mar. ¿Recuerdan, chicos? Era una especie de cono de helado, ¿no es cierto? Muy bien. Esta parte de acá vendría a ser, esto vendría a ser lo que estoy yo sombreando, la litósfera, ¿no es cierto? Esta es la litósfera. Y luego tenemos otra capa, que es el manto. Este es el manto. Voy a poner una M y esto es el manto. Pero el manto a su vez tiene dos partes, ¿no es cierto? El manto superior o manto externo y el manto inferior o el manto inferior o interno. ¿De acuerdo? Y luego viene el núcleo. El núcleo interno, perdón, el núcleo externo y el núcleo interno. El núcleo interno es el que se conoce con el nombre de NIFE, ¿se acuerdan ustedes? ¿De acuerdo? Muy bien. La astenósfera, que es el manto superior, esto de acá es la astenósfera, chicos, ¿ya? Es la parte en la cual se encuentra sobre ella se encuentra la litósfera, ¿de acuerdo? Esta es la litósfera. Litósfera. ¿Ya? Litósfera. ¿Ya, chicos? Aquí se encuentra la litósfera y bajo de ella se encuentra el manto. El manto tiene dos partes, manto superior y manto inferior. El manto superior se llama astenósfera. Entonces vamos a identificar los enunciados correctos, dice. El manto superior, o sea, nos estamos refiriendo a este manto que estoy poniendo con una X. ¿Ya? Por eso dice, ¿no? Con relación a esta región interna del planeta, identifique los enunciados correctos, o sea, del manto superior. ¿Ya? Vamos a indicar los enunciados correctos. ¿Es más profundo que la corteza oceánica? Claro, pues la corteza oceánica se encuentra aquí. El manto, obviamente, va a ser más profundo que la corteza oceánica, por eso esta es correcta. ¿De acuerdo? Esta es correcta. Muy bien. Se producen corrientes de convección. Se producen corrientes de convección. Chicos, ¿recuerdan ustedes que muy probablemente, ¿no es cierto? A ver, hay que entender que en la parte del manto y el núcleo, ¿no es cierto? Las rocas van a estar en un proceso, en un estado de fusión a altísima temperatura, ¿correcto? O sea, es roca en estado líquido a una altísima temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es una corriente convectiva? Es lo que nosotros vemos, chicos, cuando hervimos agua. Ustedes alguna vez han puesto a hervir agua en una olla, ¿no es cierto? Al cabo de un tiempo, cuando está hirviendo el agua, aquí está el fuego, el agua comienza a hervir, ¿no es cierto? Comienza a hervir. ¿Y el agua acaso está quieta? No, el agua no está quieta. El agua está en movimiento, chicos. Cuando el agua está hirviendo, el agua está en movimiento. Entonces, eso que produce ese movimiento es una corriente convectiva, donde el agua que está en la parte inferior sube y cuando está en la parte superior nuevamente vuelve a descender. Esa es una corriente convectiva. Eso se produce también en el manto, chicos. Eso se produce en el manto, ¿correcto? Y por eso las placas tectónicas se mueven, ¿de acuerdo? Entonces, la 2 es correcta, porque ahí se producen corrientes de convección. ¿Ya, chicos? Muy bien. Presenta mayor densidad que el NIFE, níquel y fierro, que forma parte del núcleo. Si el núcleo está más abajo que el manto, es que sus materiales son más pesados. Por lo tanto, no va a presentar mayor densidad que el NIFE, por eso es incorrecto. ¿Ya, chicos? Y 4, es la base de las placas litosféricas. Es la base de las placas litosféricas.
Claro, si las placas litosféricas que forman en su conjunto la litosfera, ¿sobre qué parte de la geósfera descansan? Sobre el manto, pues. Por eso es la base de las placas litosféricas, que es correcto. Por eso la alternativa adecuada para marcar, en este caso, es la letra C. ¿Ya, chicos? La letra C. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. El ejercicio 4 dice, ¿no? Un docente expone en clase un proceso geodinámico externo que se manifiesta en la Cordillera Blanca a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Menciona que durante el día el agua de origen glaciar, producto del deshielo, se infiltra en las diaclasas y microfracturas de las rocas. Al caer la noche y descender la temperatura bajo los 0 grados, el agua se congela, se expande y aumenta la presión de las grietas. El proceso descrito describe el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados, ¿no? Usted nos está pidiendo acá, ¿no? Que, a ver, vamos a ver. Dice, ¿no? Del proceso descrito, el proceso que estamos describiendo, ¿no es cierto? Determine si estos enunciados son verdaderos o falsos, ¿correcto? Muy bien, entonces estamos hablando de un proceso geodinámico externo. Y este proceso geodinámico externo, ¿de acuerdo? Tiene que ver con el deshielo que se infiltra en las diaclasas o microfracturas de las rocas. Y cuando cae la noche y la temperatura baja, el agua se congela y va a crecer, va a aumentar de volumen, se va a expandir y va a aumentar la presión de las rocas. ¿De acuerdo? La presión en las grietas de las rocas. ¿Qué va a pasar con las rocas? Se van a fracturar. ¿De qué proceso geodinámico externo estamos hablando? Estamos hablando de la meteorización. Estamos hablando de la meteorización. ¿Qué meteorización? Estamos hablando de la meteorización física, ¿de acuerdo? La meteorización física, ¿ya? Meteorización física. ¿Qué es la meteorización física? No se olviden, es la ruptura de la roca. La roca se pierde, se rompe, se fractura, ¿de acuerdo? Pero no cambia de composición, simplemente es la desintegración de la roca. La roca no cambia, es la misma, pero simplemente se va partiendo en pedazos más pequeños. ¿De acuerdo? Muy bien. El proceso descrito corresponde a la meteorización física por aloclastía. Si bien es cierto, es meteorización física, pero no es la aloclastía. La aloclastía tiene que ver con el agua. ¿De acuerdo? Esto, ¿de acuerdo? Es falso. Las grietas en las rocas son exclusivamente producto de la radiación solar. También es falso, porque las grietas en las rocas es producto de que en la mañana hace calor y por lo tanto el volumen de la roca aumenta un poco. Y cuando cae la noche, el volumen de la roca se contrae. Esa acción permanente de calor, frío, va a terminar fracturando las rocas, ¿de acuerdo? Por eso no es exclusivamente producto de la radiación solar. También tiene que ver el frío, ¿de acuerdo? Tiene que ver el frío, el descenso de temperatura. Por eso aquí es falso. Las rocas se llegan a fragmentar sin afectar su estructura química. Sí, en una meteorización de tipo física, chicos, no se olviden, la roca no se descompone, simplemente se desintegra nada más, que es romperse en pedazos cada vez más pequeños. Por eso la meteorización física es desintegración
Y la meteorización química es descomposición. ¿De acuerdo? ¿Las rocas se llegan a fermentar sin afectar su estructura química? Sí, es verdadero. No afectan su estructura química. Se describe un proceso de la meteorización física denominado crioclastia. Claro, pues. La crioclastia justamente es ese proceso que señala la pregunta. Las rocas van a tener grietas. ¿De acuerdo? En el día, en esas grietas va a ingresar agua. En la noche, al caer la temperatura, al hacer más frío, ¿qué va a pasar con esa agua que están en las grietas? Se va a congelar y se va a expandir. Va a generar una presión en esas grietas. Y por lo tanto, con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Va a terminar fracturando la roca. ¿Ya? La va a terminar fracturando. Cuando ingrese el agua y el agua se congela, la acción del hielo se denomina crioclastía. Por eso la alternativa 4 es verdadera. Y por eso en la pregunta 4, la alternativa correcta es la letra C. Falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos a continuar y ya estamos ahora con la pregunta número 5. La morfología del Perú se distingue por una notable diversidad de formas de relieve, resultado de procesos geológicos, tectónicos y climáticos, dice. El territorio peruano se estructura en 3 grandes unidades geográficas: la costa, la sierra y la selva. En relación con lo descrito, identifique los enunciados correctos. O sea, tenemos que aquí identificar cuáles son los enunciados correctos, ¿no? Con respecto a la morfología de cada una de las regiones que acabamos de mencionar. Muy bien, entonces aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos algunas alternativas que tenemos que precisar, ¿de acuerdo? Si son verdaderas, o falsas, ¿ya, chicos? Entonces ustedes seguramente ya tendrán, ¿no es cierto?, alguna respuesta al respecto. Muy bien, los bofedales son ecosistemas altoandinos caracterizados por una vegetación húmeda presentes en algunas mesetas. A ver, cuando hablamos nosotros del relieve de la sierra, ¿no? En la sierra vamos a encontrar, sobre todo en las partes más altas, en las zonas, como se señalan ahí, altoandinas, en las mesetas, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, lo que se conoce con el nombre de bofedales, ¿no? Que también son llamados humedales altoandinos. Tienen una alta humedad, ¿no es cierto? Y allí se van a almacenar, ¿no es cierto?, agua, ¿correcto? Agua, ¿sí? Entonces, estos bofedales también son conocidos como humedales de alta montaña, ¿no? ¿Por qué? Porque sus suelos están saturados o tienen mucha agua, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos nosotros de los humedales, estamos hablando de ecosistemas altoandinos, ¿no? Con vegetación húmeda, ¿no? Que se conoce con el nombre de turberas también. Entonces, esto es correcto. Número 1, chicos, es correcto. ¿Ya? El número 1 es correcto. Muy bien. Si tenemos que el número 1 es correcto, miren acá nuevamente se repite, ¿no? 1, 1, 1, ¿no? Entonces, vuela esto, ¿no es cierto? Muy bien, ahora solamente tenemos que decidir entre dos. La formación de tablazos en la costa septentrional está asociada a un origen orogénico y marino, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la formación de tablazos, recuerden ustedes que cuando hablamos nosotros de relieve, hablamos de los movimientos epirogénicos y los movimientos orogénicos. Estos dos procesos forman parte de lo que se llama el diastrofismo, ¿de acuerdo? Y los movimientos orogénicos son movimientos, están relacionados con movimientos horizontales, mientras que los tablazos están relacionados a movimientos verticales, ¿de acuerdo? Entonces,
la alternativa 2 no es correcta, es incorrecta. Chicos. Muy bien, las ciudades de la selva baja, como Yurimaguas y Puerto Maldonado, se emplazan en los denominados altos. Esta alternativa también es correcta, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es correcta? Es correcta porque recuerden ustedes cuando hablamos de el relieve de la selva, ¿no es cierto? Aquí tenemos la cordillera oriental y luego vamos a ir a la llanura costera y ahí en la llanura vamos a tener unas elevaciones que se conocen con el nombre de y aquí tenemos luego a los altos, luego tenemos a los restingas, a los bajiales, a los barrizales, a las playas, el río, y acá tenemos aquí este es el río. Este es el río. ¿Ya? Y aquí tenemos a las tahuampas. Muy bien. Entonces, estos son los llamados filos. Filos. Que son colinas que están en la selva baja. Pero en las plataformas, donde nunca va a llegar la inundación, en este lugar aquí se construyen las ciudades. Por eso Iquitos, Puerto Maldonado, Yurimaguas, Pucallpa están en los denominados altos. ¿Ya? Altos, así se llaman, altos. Luego vienen las restingas, los bajiales, las playas, las tahuampas, y aquí vamos a encontrar la presencia de palmeras, aguajes en las tahuampas. Muy bien. Entonces, la 3 es correcta. ¿De acuerdo? Y la cordillera de Vilcanota y de Vilcabamba forman parte del sector oriental de los Andes del Sur. Muy bien. La cordillera de Vilcanota y de Vilcabamba, si bien es cierto, están en los Andes, están dentro de lo que es la cordillera de los Andes, pero no están dentro del sector, están en el sector oriental, pero no están en los Andes del Sur. Esto es incorrecto. Están en los Andes del centro. ¿Ya? Por eso esto es incorrecto. Por eso la alternativa correcta en la pregunta número 5, la alternativa correcta en la pregunta número 5, chicos, es la letra A. ¿Ya? 1, 1 y 3. Pasamos a la pregunta 6. Aquí vamos a hablar de las vertientes, ¿no? Recuerden ustedes que el territorio peruano tiene 3 vertientes hidrográficas, la vertiente del Pacífico, la vertiente del Amazonas y la vertiente del Titicaca. Muy bien. Dice, la vertiente del Pacífico se encuentra conformada por unidades hidrográficas que tienen su naciente por encima de los 4.000 metros en la cordillera occidental de los Andes, y cuyas corrientes se desplazan en dirección hacia el Océano Pacífico. En relación a las características de los ríos que forman esta vertiente, establezca el valor de verdad de los enunciados siguientes. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de una vertiente, son un conjunto de unidades hidrográficas que van a depositar sus aguas en un punto en común. Y ya les dije que en territorio peruano hay 3 vertientes hidrográficas, ¿no? El Pacífico, la del Amazonas y la del lago Titicaca, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a precisar a los enunciados si son verdaderos o son falsos. A ver, vamos a ver.
Con respecto a la vertiente, no se olviden, a la vertiente del Pacífico, a los ríos que forman parte de la vertiente del Pacífico. Durante el invierno presentan un marcado periodo de estiaje. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Durante el invierno presentan un marcado periodo de estiaje. Sí, esto es verdadero, chicos. ¿Por qué es verdadero? Porque en el invierno hay menos lluvias en la sierra. Y al haber menos lluvias en la sierra, el nivel, el caudal de los ríos baja considerablemente. Si ahorita que estamos en el invierno vamos a ver cuál es el caudal de los ríos, este caudal es mínimo. Si nosotros ahorita vamos a ver cuánta agua tiene el río Rímac, vamos a tener que tiene poca agua. Cuando un río trae poca agua, se dice que está en estiaje, no se olviden, estiaje. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, la alternativa 1 es correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. Forman meandros al desplazarse por el sector inferior de su curso. Chicos, los ríos de la vertiente del Pacífico tienen curso reducido. Por lo tanto, no van a formar meandros. ¿De acuerdo? Es muy raro la formación de meandros. ¿Por qué? Porque son ríos de corto recorrido, ¿de acuerdo? Y en muy poco kilometraje ellos van a depositar sus aguas, ¿no es cierto?, en su desembocadura. Por eso es difícil que se formen meandros, ¿de acuerdo?, en el sector inferior de su curso. Esto es falso. Los meandros están básicamente en los ríos de la vertiente del Amazonas. Su curso se extiende de norte a sur a lo largo de la superficie costera. Eso también es falso. El curso es, ¿de acuerdo? Ellos se van a desplazar estos ríos de este a oeste. ¿Ya? Por eso esto también es falso. Y finalmente constituyen unidades fluviales exorreicas y algunas arreicas. Esto sí es verdadero. ¿Por qué? ¿Qué cosa es un río exorreico? Es un río que va a depositar sus aguas, ¿de acuerdo?, en un río, en el mar o en un lago. Ese es un río, ¿de acuerdo?, exorreico. Perdón, que va a depositar sus aguas en el mar. Eso es un río exorreico, deposita sus aguas en el mar. Endorreico es cuando deposita sus aguas en un lago, ¿de acuerdo? Y algunos ríos son unidades arreicas, sí. ¿Qué cosa es un río arreico? Es un río que en su desembocadura lleva tan poca agua que el agua no va a llegar al mar, sino que como llega tan poquita, ¿de acuerdo?, o se va a evaporar o se va a filtrar. Esa es una cuenca o es una unidad arreica. Entonces la alternativa correcta es la letra B. Verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces a la pregunta número 7, perdón. Pregunta número 7. La cordillera de los Andes es una formación montañosa que influye en la variación climática. Claro, pues, ¿no? Ustedes saben que uno de los elementos del clima es la temperatura y la temperatura cambia conforme nos elevamos o nos vamos o nos alejamos del Ecuador, ¿no?, que es lo que se llama comúnmente como gradiente térmica. La cordillera de los Andes es una formación montañosa que influye en la variación climática, generando diversos fenómenos meteorológicos en el territorio nacional. Tomando en cuenta la información, ¿qué aspectos climáticos produce la cordillera de los Andes en el territorio peruano? Y estamos hablando del clima. Muy bien. Muy bien. En cuanto al clima, la alternativa correcta, recuerdan ustedes que hablaron de los vientos alisios, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de los vientos alisios? ¿Qué cosas son los vientos alisios? ¿Qué cosa es el viento? El viento es el aire en movimiento. Los vientos alisios son vientos que nacen en los trópicos, ¿de acuerdo? Tanto en el trópico de Cáncer en el norte como el trópico de Capricornio en el sur, ¿de acuerdo? Esos vientos van desde los trópicos hacia el Ecuador. Esos son los vientos alisios. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de los vientos alisios, sí, pues es cierto. ¿No es cierto?
La cordillera de los Andes actúa como barrera natural contra los vientos alisios. Ya que esa es la respuesta, dicho sea de paso. Ya, entonces la número 7, la respuesta es la letra B. La COP21 del 2015 dio origen al histórico Acuerdo de París. Un marco global clave en la lucha contra el cambio climático. ¿Cuáles de las siguientes opciones representan algunos de los objetivos del acuerdo? Aquí tenemos que precisar, ¿no es cierto?, de las 4 alternativas que nos están poniendo, cuáles son acuerdos de la COP21, ¿no? La COP21, que se llevó a cabo en París, ¿ya? Muy bien. Reducir, vamos a ver cuáles son las enunciados, las opciones correctas. Reducir la emisión de gases de efecto invernadero a un promedio de 5% respecto a los niveles de 1990, no. La COP, eso fue un acuerdo de la COP3, que se llevó a cabo en Doha, Qatar. Esta no es. ¿Ya? Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados con respecto a niveles preindustriales. Entonces, esta sí es, pues, ¿no? Esta sí es una alternativa correcta. Eliminar la producción y consumo de sustancias que agotan la capa de ozono, como los CFC, los halones y el metilbromuro. Ya. Esto tampoco es, porque esto tiene que ver, la capa de ozono tiene que ver con un tratado que es el acuerdo del Tratado de Montreal. Por lo tanto, no tiene que ver con la COP21. Compromiso de los países para aumentar su capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y fortalecimiento de la resiliencia. Eso sí es un acuerdo. Entonces, aquí tenemos la 2 y la 4. ¿Ya? Que en todo caso es la alternativa C, 2 y 4. Muy bien. Vamos continuando porque ya miren, estamos avanzando. La Constitución Política reconoce la importancia de proteger el medio ambiente y de garantizar el uso sostenible de los recursos naturales como parte del desarrollo del país, dice, ¿no? Diversos artículos constitucionales y políticas públicas refuerzan este compromiso. De lo mencionado, identifique los enunciados correctos, ¿no? Y esto es verdaderamente fácil, ¿no? Tenemos que buscar los enunciados correctos, ¿no? A ver. Estamos ahorita entonces en la pregunta número 9. La pregunta número 9 dice, esto tiene que ver con la Constitución Política del Perú, ¿no? ¿De acuerdo? Y algunas alternativas son obvias, ¿no? Por eso, simplemente razonando un poco, se convierten en verdaderas, ¿no? El Estado peruano promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía mediante una legislación adecuada, obviamente, ¿no? La oración tiene sentido. Está muy bien. La explotación de los recursos naturales está permitida en algunas regiones sin regulación legal específica. Esto es falso, pues, ¿no? Incorrecto. Luego nos dice, ¿el Ministerio del Ambiente es responsable de promover la sostenibilidad ambiental del país? ¿Mm? Claro, el Ministerio del Ambiente tiene que ver con el medio ambiente, por eso, ¿no? Un ambiente sostenible. Los recursos naturales son patrimonio de la nación y su uso debe estar regulado por ley, claro. Entonces la alternativa correcta es la que tiene 1, 3 y 4. 1, 3 y 4, que es la alternativa B. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta clásica para relacionar, ¿no? La capacidad del hombre a través de distintas actividades para explotar los recursos naturales del planeta suelen generar la huella ecológica. En ocasiones
de alcance global. Al respecto, relacionen los siguientes problemáticas y sus respectivas consecuencias en el medio ambiente. Tenemos que relacionar entonces a los problemas con sus consecuencias, ¿ya? Estamos en la pregunta número 10 y vamos a ver, vamos a relacionar. Vamos con la 1. A ver, la 1 iría con pérdida de la floresta. Muy bien, ahora la desertificación. La desertificación. 2 iría con C. La 3 iría con, a ver, vamos a ver. La 3 iría con A. ¿Ya? Y la 4 con lo que queda, pues. Contaminación del suelo. La contaminación del suelo es 4D. Ahí están las alternativas correctas. Entonces, la alternativa correcta, chicos, en esta pregunta número 10 es la letra D. La letra D. Bien. Seguimos avanzando. Una ecorregión es un área geográfica que presenta condiciones climáticas de suelo, flora y fauna similares y que interactúan de manera interdependiente. De lo mencionado, identifique los enunciados correctos. Entonces, vamos a ver cuáles son los enunciados correctos de estas 4. Estamos en la pregunta número 11. El espacio edáfico del páramo se distingue por presentar una llanura de aspecto árido, con vegetación adaptada a las condiciones de baja humedad y temperatura. No, incorrecto, esta no es. Ya no es. A ver, esta no es. Seguimos. La temperatura cálida y constante del mar tropical influye sobre las condiciones atmosféricas y ecológicas de la costa del territorio peruano. La temperatura cálida y constante del mar tropical. Estamos en la pregunta 11. ¿Ah? La temperatura cálida del mar influye sobre las condiciones atmosféricas y ecológicas de la costa central del territorio peruano. No, pues solamente influye en Tumbes y Piura. Las lomas del desierto del Pacífico son ecosistemas estacionales que aparecen durante el invierno por las constantes neblinas. Sí, esto es correcto. La fauna del bosque seco ecuatorial presenta un origen amazónico, lo que evidencia un proceso histórico de migración y adaptación. Entonces, cuando hablamos de la 11, estamos hablando de 4. Muy bien, entonces en el ejercicio 11 la respuesta es la letra E, 3 y 4. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con la pregunta número 12. Los santuarios nacionales son unidades de conservación de carácter intangible que protegen el hábitat de una especie o comunidad de flora y fauna, así como formaciones naturales. Al respecto, establezca la relación correcta entre las áreas naturales protegidas y su principal atractivo. Entonces, estamos en la pregunta número 12 y vamos a ver. Empezamos con 1. 1, 1, 1, 1C sería aquí. ¿Ya? Luego tenemos aquí a 2,
Rodale Titanca. Pampa Hermosa con la D, 3D. Y Guayay es inconfundible bosque de piedra. Y ahí está la respuesta. La respuesta es la letra D. Muy bien, continuamos. La industria es la actividad económica que dota de valor agregado a las materias primas. Eso es cierto, pues, ¿no? Porque las van transformando, ¿no? A través del uso de maquinarias, energía y la optimización de la producción permite obtener bienes elaborados o semielaborados. Con relación a las características de este importante sector en el Perú, identifique los enunciados correctos. Muy bien, entonces estamos en la pregunta número 13. ¿Y genera mayor captación de mano de obra del país? No, la industria no genera mayor captación de mano de obra del país. ¿La siderúrgica posee un mayor desarrollo en la región de la costa? Eso es verdadero. La principal fuente de generación de divisas es la metalmecánica. Eso es falso. ¿Es la entidad de mayor consumo de electricidad del país la industria? ¿Será cierto? Sí, eso es verdadero. Entonces tenemos 2 y 4, que vendría a ser la alternativa D. Muy bien, vamos a continuar. Estamos en la número 14. El análisis demográfico proporciona información clave sobre la evolución, distribución y características de la población peruana. A partir de los datos oficiales, proyecciones recientes, determine el valor de verdad y falsedad de los siguientes enunciados. Vamos a ver si los siguientes enunciados están correctos. En el censo del 2017, la provincia con mayor población fue Lima, concentrando aproximadamente 1/3 de la población nacional. Estamos en la pregunta 14. Esto es verdadero. Recuerden ustedes, Lima, pues ya va a tener 10 millones de habitantes. A ver, no estoy acá. Esto es verdadero. La esperanza de vida en el Perú ha aumentado en las últimas décadas, superando actualmente los 75 años en promedio. ¿Esto es verdadero o falso? Esto es verdadero. El crecimiento de la población urbana ha sido mayor que de la población rural durante los últimos 50 años. Esto es verdadero. El Perú presenta actualmente una de las densidades poblacionales más altas de América. El Perú tendrá una densidad poblacional alta en América, en todos los países de América. ¿Ah? Eso es falso. Muy bien. Pasamos ahora a la pregunta número 14, 15. De acuerdo a la ley de base de la descentralización, la transferencia de competencias y funciones a los gobiernos regionales y locales debe realizarse siguiendo principios específicos que garanticen la eficiencia del proceso descentralizador y el fortalecimiento institucional. ¿Cuál de los siguientes principios fundamentales que debe regir la transferencia de competencias según la normativa? Estamos en la pregunta 15. Muy bien. La transferencia se debe de realizar de manera gradual, es la respuesta, chicos. Esta es la respuesta. A ver, el ejercicio número 15. El ejercicio número 15 es
La transferencia debe realizarse de manera gradual, progresiva, garantizando la capacidad técnica y financiera a nivel del nivel receptor. Entonces la 15 es la letra A. Y aquí tenemos que relacionar, ¿no? Y luego marcar la alternativa correcta, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a ver. La península del Labrador. A ver, ¿dónde está la península del Labrador? La península del Labrador es esta que está acá. Luego tenemos a la península de California. No se olviden, la península de California, su nombre nos puede engañar, ¿no? Porque hablamos de California y está en Estados Unidos, pero California en este caso, chicos, es la California, la península de California que pertenece a México, ¿ya? Luego tenemos la península de Florida. Y ya lo que queda, pues no. La que queda es la península de Alaska. ¿Mm? Alaska. Muy bien, entonces en la pregunta 16 la alternativa correcta es la letra B. Vamos al repaso de educación cívica, chicos. Los derechos humanos son facultades que permiten lograr la vida digna, dice. Estos fueron reconociendo progresivamente y pueden clasificarse históricamente. Al respecto, relacione las generaciones con el contexto en que fueron surgiendo. Muy bien. Aquí tenemos entonces el ejercicio 1 de educación cívica y aquí nos están hablando, nos estamos refiriendo a los llamados derechos humanos, ¿no? Que obviamente son facultades que tenemos y gozamos todos los seres humanos y permite lograr una vida digna, ¿no? Desarrollándonos como personas. Muy bien. Ahora, estos derechos, si bien es cierto, nosotros los seres humanos la tenemos desde que nacemos, pero no eran reconocidos por los estados, pues, ¿de acuerdo? Recién fueron reconocidos a raíz de la Revolución Francesa, luego con la independencia de los Estados Unidos y así sucesivamente, ¿ya? Acontecimientos importantes. En este caso, en el año de 1979, un jurista de origen checoslovaco, plantea algo, ¿no? Plantea de que los derechos humanos tienen que ser clasificados por generaciones y habla de primera, segunda y tercera generación. ¿De acuerdo? Entonces, los derechos de primera generación son los llamados derechos civiles y políticos. Por lo tanto, la alternativa adecuada para la primera es relacionarlo con la letra C. Luego tenemos los derechos de segunda generación. Estos están relacionados con la letra A. Y finalmente tenemos los derechos de tercera generación. Ahí está. 1C, 2A y 3B, ¿no? Que es la alternativa B. Esta es la alternativa correcta, la alternativa B. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Durante una manifestación, nos señala, ¿no? La pregunta. Durante una manifestación pública realizada en una ciudad del interior del país, una madre toma conocimiento de que su hijo, quien se encontraba transitando por la zona sin participar en la protesta, fue intervenido por agentes policiales. Según sus versiones, de testigos fue conducido a una dependencia policial y permaneciendo 2 días en calidad de detenido.
sin posibilidad de comunicarse con su familia ni ejercer su derecho a defensa mediante un abogado. Ante la falta de información oficial, la prolongación injustificada de su retención, ¿qué garantía constitucional debe interponer la señora para salvaguardar el derecho fundamental de su hijo? Aquí, esta es una pregunta bastante accesible, y aquí estamos hablando de la garantía constitucional conocida con el nombre de habeas corpus. ¿Ya? Porque recuerden ustedes, el habeas corpus está relacionado con todo lo que es la libertad de locomoción, de trasladarme, de ir de un lugar a otro. ¿Ya? Y por eso, al ser esta persona detenida, la única manera de poderla librar, si es que no ha cometido ningún delito, ¿de acuerdo? Y es arbitraria su detención, es el habeas corpus, que se presenta en un juzgado, pues, ¿no? Muy bien, continuamos. La pregunta número 2, ahora la pregunta número 3. Aquí está el denominado Pacto de San José, fue adoptado por la Organización de Estados Americanos en el año 69. Sobre esta convención es correcto afirmar que... Bien, chicos, el Pacto de San José es un tratado internacional de derechos humanos a nivel regional, a nivel de América, ¿ya? Prácticamente casi la totalidad de los países de América han firmado este tratado internacional, menos uno, ¿no? Como por ejemplo Estados Unidos, que no lo ha ratificado. Hay que entender que que los tratados internacionales se gestionan o lo gestionan representantes del Poder Ejecutivo. Cuando se llega a un acuerdo en ese documento, se llega a un acuerdo, ¿no? Entonces, lo único que queda en el Perú al menos es lo que se conoce con el nombre de ratificarlo. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí tenemos el nuevo Pacto de San José, fue adoptado por la Organización de Estados Americanos en el año 69. Después de esta convención, ¿es correcto afirmar que? A ver, contempla la existencia de varios órganos jurisdiccionales. Cuando hablamos de órganos jurisdiccionales, chicos, estamos hablando concretamente de qué? Estamos hablando de tribunales, ¿ya? Y cuando hablamos nosotros del Pacto de San José, nos estamos refiriendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No son varias, solamente es una. Por eso esta pregunta es falsa, no la A. ¿Resuelve controversias bélicas entre Estados americanos? No. Resuelve controversias entre personas con el Estado. ¿Ya? Y cuando ocurre una guerra, ¿no? Los países pueden solucionar ese impasse en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ¿ya? ¿Reconoce y protege principalmente derechos de tercera generación? No, pues, reconoce todos los derechos de todas las generaciones. ¿Es el Tratado de Derechos Humanos más importante del continente? Claro, esta sí es la respuesta, porque es más importante en derechos humanos, ¿ya? La alternativa correcta es la letra D, en esta pregunta número 3 de educación cívica. Muy bien, chicos, continuamos y vamos a la pregunta 5. Y dice, al aproximarse las elecciones generales en el año 2026, el Jurado Nacional de Elecciones establece el reglamento que regula el funcionamiento de las organizaciones políticas. Con base a dichas disposiciones, identifica cuál de las siguientes acciones está expresamente prohibida para las organizaciones políticas durante el proceso electoral. ¿Qué prohíbe la ley? ¿No? La ley prohíbe varias cosas, pero de todas esas cosas, ¿cuál es una de las que está prohibida? Muy bien. Ofrecer la entrega de dádivas a cambio de apoyo político. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros, es que los candidatos a la presidencia de la República o a cualquier cargo público, ¿no? No se puede ofrecer ciertos beneficios económicos, ¿no? Como diciéndole, mire, vota por mí y yo te voy a dar 50 soles, ¿no? Eso no está permitido, ¿de acuerdo?
No, no se puede permitir eso, ¿no? De esa forma no. Lo que se puede dar, pues, son llaveritos con un valor mínimo, ¿no? Un polo con un valor mínimo de propaganda, pero estar diciendo que en la hora de la votación, no, te ofrecen algo a cambio del voto, obviamente, eso está expresamente prohibido, ¿ya? Entonces, por eso la alternativa correcta, en este caso, chicos, es la letra E. Es la letra E. Muy bien, vamos a continuar. A ver, aquí dice, ¿no? En un medio de comunicación, en un medio de comunicación, una ciudadana dio a conocer algunos detalles de los días que estuvo en cautiverio, producto de la acción delictiva de una banda organizada, o sea que estuvo secuestrada. Sostuvo que todo comenzó con llamadas telefónicas donde le exigían un monto elevado de dinero para dar seguridad a su negocio. Ante su negativa a dicha demanda, fue interceptada en un distrito de Lima Norte y llevada contra su voluntad a una vivienda alejada donde se la retuvieron hasta que su familia realice el pago de su rescate. Ante el hecho descrito, identifique los tipos de delitos cometidos por la banda. Entonces aquí tenemos nosotros que precisar cuáles son los delitos que están señalándose, ¿ya? Muy bien. Se habrá cometido un delito contra la fe pública, se habrá filtrado algún documento. No, ningún delito. Este delito contra la fe pública no está dentro del texto, del contexto. Delito contra el patrimonio sí, porque está pidiendo plata. Delito contra el honor no. Es delito contra la libertad. ¿Ya? Es la 2 y la 4. Muy bien, vamos, avancemos. En un medio de comunicación, una ciudadana dio a conocer algunos detalles de los días que estuvo en cautiverio producto de la acción delictiva de una banda organizada. Sostuvo que todo comenzó con llamadas telefónicas donde exigía un monto elevado de dinero para dar seguridad a su negocio. A ver. Esto ya lo hemos visto, pues, ¿no? Entonces, aquí la respuesta correcta es la 2, delitos contra el patrimonio y delitos contra la libertad, que es la letra A, ¿ya? Acá, esta pregunta un poquito larguita, la respuesta también un poco. Los mineros informales han iniciado una huelga indefinida en respuesta a nuevas regulaciones gubernamentales, dice, ¿no? Que buscan formalizar su actividad. Ambas partes han expresado su disposición a dialogar, pero hasta ahora no lo han logrado. Un espacio de negociación efectivo. La situación ha generado tensiones, pero no episodios de violencia, lo que hace urgente establecer un canal de comunicación que permita abordar las demandas de los trabajadores, sin recurrir a la confrontación. Según el caso, ¿cuál sería el mecanismo más adecuado para resolver el conflicto entre los mineros? Es una pregunta bastante fácil que uno lo puede sacar tan solo por las respuestas. Algunas respuestas son pues demasiado extremistas, por decir alguna palabra, ¿no? En este caso, se está hablando, ¿no? Que si han iniciado una huelga, tienen que conversar con una autoridad, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí la respuesta sería la letra, a ver, el número 7 es la letra D. Aplicar medidas como el procedimiento facilitador del diálogo entre las partes, buscando soluciones consensuadas sin imponer fórmulas preestablecidas. Es la mediación. Recuerden ustedes que los mecanismos de resolución de conflictos, ¿se acuerdan que son
Son 7, ¿no? El habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo, la acción de cumplimiento, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de un caso de este tipo, ya tenemos que hablar de la mediación como procedimiento facilitador del diálogo. Y la mediación, recuerden ustedes, es un mecanismo de resolución de conflictos donde intervienen las partes más una tercera, que es el mediador, que no propone alternativa de solución, porque las alternativas de solución la tienen que decidir las mismas partes en conflicto, ¿ya? Solamente facilita el diálogo, nada más. La pregunta número 8 dice, en el mes de julio se llevó a cabo en Chile una ceremonia significativa, se señala, ¿no? Para la devolución de 19 bienes culturales arqueológicos a la Embajada del Perú. Este evento simboliza un acto de justicia y reconocimiento al patrimonio cultural. Las piezas entregadas incluyen cerámicas, textiles de la cultura chancay, huari y pativilca. De acuerdo con lo señalado, identifique el organismo adscrito al Ministerio de Cultura encargado de dicha gestión. Bien, chicos, aquí todos nosotros sabemos que a veces hay exposiciones particulares de cerámicas de algunas culturas. Entonces, lo que ocurre es que cuando se expone piezas del patrimonio cultural del Perú en otros lugares, ¿de acuerdo? Entonces, el Estado peruano puede intervenir para pedir documentación de esos objetos que están exponiendo y que son, ¿no? Que son patrimonio de la nación. Entonces, quien interviene para poder recuperar esas piezas, ¿ya? Quien interviene para recuperar esas piezas no es otro que la Dirección General de Patrimonio Cultural. Esta dirección, esta oficina, en otras palabras también, ¿no? Se va a encargar de la repatriación, ¿no? De todo el patrimonio cultural inmueble que se encuentren, ¿no es cierto?, en colecciones privadas y cuyas personas, cuyos dueños, entre comillas, las compraron del mercado negro. Por eso todas las piezas que son patrimonio tienen que estar codificadas, tienen que estar, ¿de acuerdo?, en una relación para que de esa manera, ¿no es cierto?, no se la puedan quitar, ¿no? Como en el caso, ¿no?, de que hubo una exposición y se hizo la gestión la hizo la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Y fue de esa manera como se recuperaron estas piezas, ¿ya? Entonces la alternativa correcta es la letra D, dedo. Es dedo, ¿ya? En el Perú conviven gran variedad de lenguas originarias. Recuerden ustedes que el Perú es un país también multilingüe, ¿no? Hay 48 lenguas originarias, las cuales 44 se hablan en la zona de la selva y 4 se hablan en la sierra, ¿ya? La lengua originaria más hablada, que tiene más hablantes, no se olviden, es el quechua. Hay más de 4 personas que señalan que hablan quechua. En segundo lugar están los aymaras, que están diseminados principalmente en el sur, pero sobre todo en Puno, ¿ya? Muy bien. En el Perú se hablan oficialmente más de 40 lenguas originales, además del castellano, sí. Además del castellano se hablan, ¿no?, 48 lenguas originarias. Como hemos señalado, 44 en la zona de la selva, ¿de acuerdo? 44 en la zona de selva y 4 en la zona andina. El bora y el chaui son únicas lenguas originarias de la Amazonía, habladas por más de 80.000 habitantes. Cuando
nosotros hablamos de las lenguas originarias, perdón, nos referimos que en la zona de la zona Amazonía, que había más lenguas originarias, solamente mencionaríamos a las tres primeras, ¿no? Y en esas tres primeras no están el chawi. Están, en primer lugar, ¿no? El aguajún, el achaninca, el chipibo conigo. Pero el bora y el chawi no. Por lo tanto, esa afirmación de que el bora y el chawi son las únicas lenguas originarias de la Amazonía habladas es incorrecto, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ahí vamos a marcar, el periodo oficialmente más lenguas originarias además del castellano, esto sí es correcto, esto es incorrecto. La pérdida de hablantes jóvenes es una de las principales causas de la desaparición de algunas lenguas originarias. Sí, esto es correcto, ¿no? Porque muchos jóvenes, ¿no? Que ya no están en su casa o de repente han salido con su familia a otros lugares a vivir, ¿de acuerdo? Ya no practica, ¿no? Ese legado cultural dado por los ancestros. Inclusive muchos de ellos ya no hablan porque le da vergüenza. Entonces, esto sí es correcto. La pérdida de hablantes jóvenes es una de las principales causas de la desaparición de lenguas originarias. Es correcto. El Estado peruano ha implementado políticas para preservar y revitalizar las lenguas indígenas u originarias. Sí, sí. Por eso hay una educación llamada educación bilingüe. Esta educación bilingüe se da en los colegios de zonas donde hay población que habla un idioma distinto al castellano, ¿ya? Entonces el Ministerio de Educación, que es el ente encargado de regular todo lo relacionado con la educación, ha dado esta norma, ¿no? La educación la educación bilingüe, para que de esa manera los niños que viven en estas comunidades aprendan y se les enseñe en dos lenguas, en su lengua natural, su lengua materna y el castellano, ¿ya? Entonces la, la alternativa A es la correcta. Muy bien, vamos a continuar. Durante la celebración de fiestas patrias, dice, se dinamiza el turismo interno y un importante sector de la población muestra la disposición de viajar y así conocer distintas manifestaciones culturales. Considerando la situación descrita y los aspectos que fundamentan la peruanidad, identifique los enunciados correctos. Vamos a identificar los enunciados correctos que tienen que ver con la celebración de las fiestas patrias, ¿no? Y hablar también un poco de cultura. A ver, aquí nos dice, a ver, aquí nos dice, a ver, aquí nos dice, ¿no? Asumir la interculturalidad permite valorar las diferencias culturales de los pueblos. A ver, cuando nosotros hablamos de interculturalidad, ¿ya? Cuando hablamos de interculturalidad, estamos valorando a otras culturas. Porque la interculturalidad es reconocer que no hay cultura ni superior ni inferior, ni baja ni alta. Lo que hay es, o lo que existe son culturas que son distintas y que muchas de ellas son a veces un poco difíciles de entender. Pero eso no quita de que
debemos de tratarla con respeto. Y es justamente que la interculturalidad permite valorar las diferencias culturales de los pueblos. Entonces, la respuesta, la 1, estamos en la pregunta número 10, ¿ya? Es correcta. Valorar el folclore significa practicarlo y apreciarlo sin discriminación. Muy bien, cuando nosotros valoramos el folclore, también en parte lo estamos practicando. Y el hecho de que sean de una zona del interior de nuestro país, ¿no? Entonces nosotros debemos de hacer que estas prácticas culturales, como por ejemplo el folclore, ¿cierto? Es de una u otra manera también, ¿no? Alentar de que las personas, ¿no? Participen, ¿no? En diferentes espacios, ¿no? De estos grupos culturales, ¿no? Para que de esa manera ellas puedan también desarrollarse dentro de su cultura. Por eso la alternativa número 2, a ver, también es correcta. Priorizar como destino las ciudades andinas refuerza el sentido de peronidad. Bueno, la palabra de priorizar ahí sí, ¿no? No encaja, ¿no? Porque priorizar es dar importancia, ¿no? Y quienes daban importancia, ¿no es cierto? No significaba pues que solamente vayamos a las ciudades andinas, ¿no? No que era reconocer todo el Perú. Por eso, priorizar como destino las ciudades andinas refuerza el sentido de peronidad. Bueno, no es así, ¿no? Muy bien, entonces, la 3 no. Y visitar las comunidades nativas significa incluirlas a los beneficios que otorga la civilización. Sí, porque cuando uno visita las comunidades nativas, la visita pues no con el ánimo de aprender, de conocer sus costumbres, conocer sus culturas. Y hay un intercambio cultural entre las personas que llegan a estos determinados lugares. Muy bien, pasamos a la pregunta número 11. ¿Qué es lo que dice la pregunta número 11? Nos dice que de acuerdo a la Constitución Política del Perú, dice, no, la República se define como un Estado democrático, social, independiente y soberano. Este Estado se organiza sobre 4 elementos fundamentales: la nación, el gobierno, soberanía y territorio. De acuerdo con lo descrito, identifique los enunciados correctos. Bueno, de todo este contexto que nos habla el ejercicio número 1, vamos a tratar de resolver las preguntas, ¿ya? Ejercicio número 11. La nación peruana está conformada por un conjunto de personas que comparten vínculos históricos, culturales y lingüísticos, así como una identidad común. Esto sí es verdadero, pues, ¿no? La nación peruana la forman todas las personas, ¿ya? Que comparten vínculos, pues. Yo con mis vecinos comparto vínculos, ¿no? De repente del lugar donde nacieron, que es cercano al mío, ¿no? Realizamos algunas cosas que también se practican en la sierra, como por ejemplo, ¿no? Entonces, la alternativa en el ejercicio 11, de acuerdo, es correcta, ¿ya? Es correcta. El gobierno ejerce funciones ejecutivas, legislativas y judiciales a través de los poderes que establece la Constitución, garantizando el orden y el cumplimiento. Muy bien, cuando nosotros hablamos de los poderes del Estado, ¿no es cierto? Estamos hablando de que estos poderes del Estado tienen sus funciones, ¿de acuerdo?
y por lo tanto, la alternativa número 2, ¿ya? La alternativa número 2 es correcta. La soberanía del Estado se ejerce en todo el territorio nacional con excepción de las embajadas. No, es incorrecto, porque también el territorio donde se encuentran las embajadas es territorio peruano, ¿no? Por lo tanto, también, ¿no? El Perú ejerce soberanía en ese, claro, bajo ciertas condiciones, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, ¿ya? Eso es falso. El territorio de un estado está conformado esencialmente por su superficie terrestre y el mar territorial comprendido hasta las 12 millas. El territorio peruano está conformado esencialmente por una superficie terrestre y el mar territorial comprendido hasta las 12 millas. Esto es incorrecto, porque el territorio peruano no, el mar territorial peruano no solamente de 12 millas, es mucho más, 200 millas. Las 12 millas es una propuesta de la Conmemar. Aceptar 200 millas de mar territorial implicaría perder, el Perú perder, no, lo que conocemos comúnmente como las 200 millas, ¿no? Entonces eso hace de que en el caso del Perú no firme ni ratifique este tratado, menos todavía, ¿ya? Entonces la alternativa correcta en la pregunta 11 es la A. Vamos a la pregunta 12. Esta es una pregunta sobre las funciones, ¿no? Las funciones que en este caso tiene uno de los poderes del Estado, ¿no? Este poder del Estado también tiene la capacidad de elegir a algunos miembros importantes del Estado. A ver, vamos a ver. Pregunta número 12. La designación de funcionarios como el defensor del pueblo y el Contralor General de la República corresponde al, como parte de sus funciones, a ver, aquí estamos hablando nosotros de funciones del Poder Legislativo. Muy bien. Ya saben ustedes cómo se procesa una ley, ¿no? Porque en la clase nosotros lo hicimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos, ¿no? La designación de funcionarios como el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República corresponden al... Muy bien. La designación del Defensor del Pueblo lo ratifica el poder legislativo. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, el Congreso. El Defensor del Pueblo es elegirlo una función del Congreso de la República. ¿Ya? Y el Contralor lo propone el presidente de la República, así es. ¿Ya? Entonces el Contralor General de la República va a estar, ¿no? Todo lo que dure el mandato presidencial, claro que también si él acepta, ¿no? Muy bien. Entonces corresponde al poder legislativo como parte de sus funciones. O sea, el Estado peruano tiene un montón de funciones, ¿no es cierto? Entre las funciones más relevantes, ¿no? Del poder legislativo, ¿no? Esas tres funciones son el control político, recuerdan, ¿no? Luego tenemos la interpelación de los ministros. Esas funciones corresponden, ¿no? A lo que se llama control político. Pero cuando hablamos nosotros de la designación de alto funcionario del Estado, ahí, ¿de acuerdo? Ahí está cumpliendo una función de tipo especial, así se llama, función especial. ¿No? Es la que únicamente lo puede realizar ya el Poder Legislativo, en otras palabras, el Congreso, ¿ya? Muy bien, entonces es la respuesta, la letra B. Aquí tenemos el Poder Judicial. Recuerden ustedes que el Poder Judicial es la única entidad que está facultada a administrar justicia.
¿ya? Pero con algunas salvedades, como por ejemplo, chicos, ¿no? Que hay excepciones, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Cuando yo pongo en clase como ejemplo, ¿no? A un policía, ¿no? Un policía que sale de su casa temprano, se va a su comisaría, y estando en la comisaría, este, se recuerda que tiene que regresar a su casa por un documento. Entonces, cuando regresa a su casa, encuentra a su esposa en su habitación con su amante. Entonces, él, en un arranque de ira, ¿no? Asesina a los dos, le da muerte a los dos. ¿Ya? A esta persona, ¿quién lo va a procesar? ¿La justicia militar o policial o el Ministerio Público? En este caso es, ¿ya? Es, en este caso, quien va a administrar justicia, si este policía asesina a su esposa y a su amante, quien va a administrar justicia es el Poder Judicial. Pero si el policía hubiese cometido un delito de función, o sea, un delito que está dentro de lo que se conoce con el nombre de sus obligaciones y funciones, ahí para poder sancionarlo existe un tribunal, el llamado tribunal militar policial, ¿ya? Pero solamente eso es para delitos de función, nada más, ¿ya? Esa es una excepción. Otra excepción es la justicia arbitral, que también se ha tocado en una de las semanas, ¿no? Como parte de mejorar, ¿no? Y solucionar algunos problemas que muchas veces cuando se inicia un proceso judicial, a veces estos procesos judiciales demoraban mucho tiempo, ¿no? Demoraban años. Entonces ahora cuando hay una justicia arbitral ya la justicia es mucho más rápida, ¿ya? Y no se olviden que la justicia arbitral es para solucionar problemas donde están de por medio, decenas o cientos o decenas de millones de soles, ¿ya? Esa es la justicia arbitral, ¿ya? Muy bien, entonces no se olviden, el Poder Judicial, si bien es cierto, administra justicia a nombre del pueblo, pero hay excepciones, ¿no? Con la justicia militar y policial, como por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí vamos a relacionar, ¿no? Vamos a relacionar, ¿no? La función con el órgano jurisdiccional. Muy bien, entonces estamos en la pregunta número 13 y vamos a relacionar. Muy bien. A ver, vamos a ver. Las casaciones las resuelve la Corte Suprema, ¿ya? A ver, el único juez que es elegido en una elección popular es el juez de paz. Muy bien. Quien administra justicia en un distrito electoral, no se olviden, quien administra justicia en un distrito electoral es la Corte Superior. Y queda los jueces de paz letrados cumplen funciones de notario en caso, ¿no?, de que haya ausencia de uno, ¿no? Esa es la alternativa correcta, que en todo caso, estamos en la pregunta 13, es la letra E. No se vayan a olvidar de eso, la letra E. Continuamos. Muy bien, aquí ahora vamos a hablar de algunas instituciones del Estado, como que son órganos constitucionales autónomos, recuerdan ustedes, ¿no es cierto?
No se olviden que los órganos constitucionales autónomos han sido creados por la Constitución, ¿de acuerdo? Y son órganos que se encargan de apoyar a los poderes del Estado en cumplir con sus funciones, ¿ya? Muy bien. Uno de los órganos constitucionales autónomos, chicos, en materia de economía, ¿ya? Es la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones, por eso se llama AFP, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las funciones que le corresponde a esta persona. A ver, o a esta institución, que es la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Formular la política fiscal y determinar los niveles de gasto público, esto no es, porque esta es una competencia básicamente de el Ministerio de Economía. Aprobar el tipo de cambio oficial usado en operaciones bancarias, tampoco. Gestionar directamente los fondos de pensiones para los afiliados, eso también es falso. Y ustedes dirán, no, gestionar directamente los fondos de las pensiones de los afiliados. Quien gestiona directamente los fondos son las AFPs, no es la Superintendencia de Banca y Seguros. Determina los aranceles aduaneros aplicables al comercio exterior. Determinar los aranceles aduaneros aplicables al comercio exterior. Los aranceles aduaneros, que son los impuestos, bueno, pues eso lo aplica pues el Ministerio de Economía, ¿no? En concordancia con la SUNAT. Emitir normas para supervisar la gestión de riesgos en entidades financieras, esta es la respuesta. Muy bien, vamos a continuar. Estamos en la 14. La Junta Nacional de Justicia recibe una denuncia contra un juez de la primera sala constitucional. ¿Ya? Contra un juez de la primera sala constitucional. Entonces, por presuntas irregularidades en casos judiciales. Este magistrado se encuentra en proceso de ratificación. El siguiente caso, ¿qué medida debería adoptar la Junta Nacional de Justicia? En esta pregunta número 15. Muy bien. Ustedes saben que la Junta Nacional de Justicia es el órgano constitucional autónomo que se encarga de elegir, previa evaluación, nombrar a jueces y fiscales de todo nivel. ¿De acuerdo? De todo nivel. Y en este caso, ante esta denuncia contra este magistrado, ¿no? ¿Qué medida debería adoptar? A ver. Aquí sería, pues, ¿no? Sería iniciar un proceso disciplinario sancionador, pudiendo aplicar desde amonestación hasta destitución según gravedad de la falta. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta número 15 es iniciar un proceso sancionador. ¿Ya? Esa es la pregunta número 15. Y ahora vamos a la pregunta número 16. Ahí dice, ¿no? Pregunta 16. El representante de uno de los organismos del sistema electoral ha exhortado a los partidos políticos a registrar sus alianzas electorales ante el plazo fijado.
El objetivo es simplificar la cédula de sufragio y facilitar el proceso para los más de 27 millones de votantes en las elecciones del 2026. Para que las alianzas políticas permiten, ya que las alianzas políticas permiten que los partidos consoliden sus candidaturas, contribuyendo así a un proceso electoral más ordenado y eficiente, considerando la información brindada, identifique el organismo electoral al que se hace referencia. Bien, aquí en esta pregunta, ¿no? En esta pregunta nos están hablando de los organismos del sistema electoral. Y los organismos del sistema electoral son básicamente tres. El Jurado Nacional de Elecciones, que como su nombre lo dice, es la máxima autoridad en materia electoral. Sus fallos no pueden ser revisables por la Corte Suprema. ¿Ya? Muy bien. Y lo que está pasando es que, bueno, es una realidad, ¿no? Probablemente tengamos una especie, como dicen, ¿no? Los entendidos, una sábana como cédula de sufragio, ¿no? Porque hay muchos candidatos. ¿Ya? Entonces, aquí en esta pregunta, ¿no? Hay que entender de que uno no puede enterrar una mesa, ¿no? Algo que puede servir en el proceso electoral porque está cometiendo un delito. Pero, en este caso, el organismo electoral que va a fiscalizar que esta culebra, ¿no? Es el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones es la entidad ya que se va a encargar de señalar, ¿no? A los partidos políticos que hay la necesidad de hacer alianzas, ¿no? Porque son más de 30 partidos políticos, imagínense ustedes, ¿no? Que buscar ahí, ¿no? A nuestro candidato, luego de los senadores, luego de los diputados, porque el proceso electoral del año 2016 va a cambiar bastante, pues va a ser totalmente distinto. Recuerden ustedes que ahora va a haber Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, ¿no? Y hay que también buscar, ¿no es cierto?, a los candidatos más adecuados para que realmente pues exista, ¿no? una real democracia. ¿Ya? Muy bien, entonces el año 2026 va a haber 2 procesos electorales. En abril van a ser las elecciones generales, donde se va a elegir al presidente, al vicepresidentes, a los congresistas, tanto senadores como diputados. Y luego en octubre va a haber las elecciones municipales. Ya saben ustedes, las elecciones municipales y regionales son cada 4 años y se realizan de manera simultánea, ¿ya? Son cada 4 años, se realizan de manera simultánea. ¿Ya? Y también, pues, ¿no es cierto?, vamos a tener, pues, entonces 2 elecciones en este proceso, en este año que viene. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces aquí la alternativa correcta en la pregunta número 16 es el Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, muchas gracias, chicos. Espero, pues, ¿no?, de que se cristalice su sueño, estudien bastante, ¿no? Estudien bastante porque es la única manera de poder afrontar adecuadamente el examen de admisión, ¿no? Yo les deseo mucha suerte y espero, pues, ¿no?, de que sean sanmarquinos, ¿no? Así como yo también en algún momento lo fui y ahora soy profesor. Cuídense bastante.